Se suponía que el día de Acción de Gracias sería tranquilo. Pero mi hermana pasó toda la cena burlándose de mi suerte y presumiendo de su nuevo puesto de directora. Se rió de la idea de despedir empleados para aumentar su bonificación, sin saber que soy la dueña de la empresa matriz. A la mañana siguiente, congelé sus activos. Aquí es donde la historia realmente comienza, y no querrás perderte lo que sucede. Asegúrense de estar suscritos para verla hasta el final. Siempre tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Háganoslo saber en los comentarios. La traición no comenzó con un grito o una bofetada. Comenzó con el sonido silencioso y distintivo de una copa de champán al ser dejada con demasiada fuerza sobre un posavasos de granito. Ni siquiera debería haber estado allí. Mi cuerpo se sentía como si estuviera hecho de plomo. Un persistente regalo de despedida de un ataque de neumonía atípica que me había mantenido postrada en cama durante la mayor parte de noviembre. Mi médico me había dicho que me quedara en casa, que descansara, que evitara el estrés a toda costa. Pero era el día de Acción de Gracias. Los chantajes emocionales de mi madre, Sofía, habían comenzado 3 días antes, sutiles al principio, y luego escalando hasta convertirse en una manipulación emocional en toda regla. Solo es la familia, Clare. Puedes descansar en el sofá. Edward te echa de menos. Chloe por fin viene a casa. Así que, en contra de mi buen juicio y las protestas a gritos de mi sistema inmunológico, fui. Me senté al final de la mesa de comedor de caoba, mi piel pálida y sudorosa, un brillo de sudor frío en mi frente que no dejaba de secar con una servilleta. Me sentía pequeña físicamente. Había perdido peso por la enfermedad, mi ropa colgaba holgadamente de mi cuerpo, lo que solo parecía alimentar la narrativa que mi familia había construido sobre mí. No veían a una mujer exitosa recuperándose de una enfermedad grave. Veían a Clare, la que lucha, la errante, la que tuvo suerte con las inversiones pero no tenía un trabajo de verdad. El aire en el comedor era denso, no solo por el aroma a pavo asado y relleno de salvia, sino por una tensión palpable que irradiaba desde el asiento de honor. Allí se sentaba mi hermana menor, Chloe. Estaba resplandeciente, radiante con un vestido de diseñador que costaba más que mi primer coche, presidiendo como una reina dirigiéndose a sus súbditos. No me había preguntado cómo me sentía, ni una sola vez. No había preguntado por qué estaba bebiendo té en lugar de vino. Apenas me había mirado a los ojos desde que entró por la puerta principal con 1 hora de retraso. Es simplemente trágico, en realidad, dijo Chloe, su voz goteando esa falsa compasión que corta más profundo que un cuchillo. Me miró desde el otro extremo de la mesa, moviendo su vino. Quiero decir, mírate, Clare. Pareces agotada. ¿El trabajo de consultoría se está agotando? ¿Es por eso que te ves tan decaída? Tengo neumonía, Chloe, dije con voz ronca, mi voz débil. Me estoy recuperando. Claro, claro. La enfermedad lo desestimó con un gesto de su mano manicurada. El estrés debilita el sistema inmunológico, ya sabes, y la inestabilidad financiera es la causa número 1 de estrés. Lo leí en Forbes. Sofía, mi madre, entró apresuradamente desde la cocina con un cuenco de puré de patatas. Ahora, Chloe, sé amable. Clare hace lo que puede. Todos tenemos caminos diferentes. Solo digo, continuó Chloe, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. Debe ser difícil verme ascenderme teóricamente mientras tú simplemente flotas por ahí. Pero no te preocupes. Este nuevo puesto que conseguí, es enorme, nivel de directora. El salario por sí solo es asombroso. Tal vez pueda ayudarte con tu alquiler este mes. Agarré mi taza de té con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Ella no tenía ni idea. Ninguno de ellos la tenía. No necesito tu dinero, Chloe, dije, manteniendo la voz firme a pesar del temblor en mis manos. No seas orgullosa, intervino mi padre, Edward, desde la cabecera de la mesa, sin levantar la vista de su plato. Acepta la ayuda si te la ofrecen, Clare. A tu hermana le va muy bien. Deberías estar feliz por ella. Estoy feliz por ella, mentí. Deberías estarlo, sonrió Chloe con aire de suficiencia. Porque estoy a punto de hacer limpieza. La empresa a la que acabo de unirme,
un desastre total, pero voy a arreglarla. Voy a ser despiadada. ¿Qué empresa?, pregunté, una extraña sensación de frío recorriéndome que no tenía nada que ver con la fiebre. Es una empresa tecnológica de tamaño mediano llamada Vidian Dynamics, anunció con orgullo. Acaban de ser adquiridos por un grupo de inversión silencioso, así que no hay supervisión. Voy a dirigir ese departamento de marketing como un barco de la marina. La habitación pareció inclinarse. El sonido de los tenedores raspando la porcelana se desvaneció en un zumbido sordo. Vidian Dynamics. No solo conocía la empresa. No solo conocía el grupo de inversión. Yo era el grupo de inversión. Había finalizado la adquisición de Vidian hacía 3 semanas desde mi cama de hospital. Yo era la accionista mayoritaria. Yo era la propietaria silenciosa. Y mi hermana, la mujer que actualmente se burlaba de mi pobreza y mi salud, acababa de decirle sin saberlo a su jefa exactamente lo que pensaba de ella. La traición de su crueldad era esperada. Siempre habíamos sido rivales, pero la traición de su arrogancia, la certeza absoluta de que yo estaba por debajo de ella, tocó una fibra en mí que vibró con una intensidad peligrosa. Ya no era la fiebre lo que me hacía temblar. Era la repentina y gélida comprensión del poder que tenía en la palma de mi mano. La traición era peor que el propio diagnóstico. Porque mientras que la neumonía eventualmente abandonaría mis pulmones, el veneno que mi hermana estaba escupiendo era parte de su ADN. La cena se prolongó, una prueba de resistencia de fortaleza emocional. Cada bocado de pavo sabía a ceniza en mi boca. Me concentré en mi respiración, en el simple acto mecánico de inhalar y exhalar, mientras Chloe convertía la mesa de acción de gracias en su podio personal. Rachel, mi tía, que había conducido 3 horas para estar aquí, se sentaba frente a mí. Era enfermera, una mujer sensata con ojos agudos que había estado observando la dinámica desarrollarse con el ceño fruncido. Me miró a los ojos mientras Chloe se lanzaba a otro monólogo sobre su brillantez. Rachel me ofreció una pequeña y apretada sonrisa, una señal silenciosa de solidaridad que me impidió salir por la puerta en ese mismo momento. La directora anterior era blanda, declaró Chloe, apuñalando un trozo de zanahoria con una violencia innecesaria. Le importaba demasiado la moral del equipo y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Por favor. Le dije al vicepresidente durante mi entrevista que no me importa si les gusto, me importa si rinden. Ese es el espíritu, tronó Edward, sirviéndose más vino. Así es como se avanza en este mundo. Tienes que ser dura. Clare, ¿estás escuchando? Podrías aprender algo de tu hermana. Miré a mi padre, un hombre que se había jubilado hacía 10 años y no había navegado en un entorno corporativo moderno desde que las máquinas de fax eran de última generación. Estoy escuchando, papá, dije en voz baja. Bien, dijo Chloe, porque aquí está el plan maestro. Fase 1, auditar al personal. Cualquiera mayor de 45, fuera. Son demasiado caros y no entienden el panorama digital. Voy a reemplazarlos con recién graduados que trabajarán 80 horas a la semana por la mitad del precio. Mi estómago se revolvió. Vidian Dynamics tenía un equipo de marketing que era legendario por su experiencia. Había gente en ese equipo que llevaba allí 15 años, gente con familias, hipotecas y un conocimiento institucional que era irreemplazable. Había comprado la empresa específicamente por ese capital humano. Y mi hermana planeaba despedirlos a todos para engordar su bonificación trimestral. ¿Es eso legal?, preguntó Sofía nerviosamente, jugueteando con su servilleta. ¿Despedir a la gente solo por ser mayor? Mamá, por favor, Chloe puso los ojos en blanco. No dices que es porque son viejos. Dices que es una reestructuración de talento, o ajuste cultural. Es el ABC corporativo. Limpiaré el personal sobrante. El presupuesto se verá increíble para el primer trimestre, y aseguraré la máxima bonificación por rendimiento. Luego compraré ese condominio en la ciudad que te mostré. Estás hablando del sustento de la gente, dije, la ira ardiendo a través de la niebla de mi enfermedad. Son seres humanos, Chloe, no partidas en una hoja de cálculo. Chloe se rió, un sonido áspero y ladrante. Oh, Clare, eres tan blanda. Por eso sigues conduciendo un sedán de 6 años y viviendo en ese complejo de apartamentos.
No tienes el estómago para el éxito. Crees que la suerte te va a salvar. Crees que el mundo te debe la vida. Se inclinó, sus ojos entrecerrándose. El éxito se toma, Clare. No se da. Yo tomo lo que quiero. Esa es la diferencia entre nosotras. Yo soy un tiburón. Tú eres, bueno, eres comida para peces. Bajé la vista a mi plato, dejando que el insulto me inundara. Pensé en los archivos de mi portátil encriptado en mi apartamento. Pensé en los organigramas que había revisado, los expedientes personales que había memorizado. Pensé en el correo electrónico que podía enviar con una sola autorización de huella dactilar. Tienes razón, Chloe, dije en voz baja, levantando la vista y encontrando su mirada con una calma que pareció inquietarla por una fracción de segundo. Somos muy diferentes. Me alegro de que finalmente lo admitas, se burló, volviéndose hacia Rachel. Entonces, tía Rachel, ¿te conté sobre el coche de empresa que me van a dar? Un Audi nuevo. Todavía no te lo han dado, ¿verdad?, pregunté. Bueno, no, vaciló Chloe. Empiezo el lunes, pero está en el contrato. Es un trato cerrado, ¿verdad? Asentí lentamente. El lunes. El lunes era viernes negro. Los mercados estaban abiertos. Las oficinas corporativas estaban técnicamente cerradas por el fin de semana festivo, pero los sistemas ejecutivos siempre estaban en línea. Chloe continuó parloteando sobre su genio, su próxima purga de la vieja guardia y los artículos de lujo que planeaba adquirir. Se deleitaba con la adoración de nuestros padres, alimentándose de sus elogios como un vampiro. Se creía invencible. Se creía la persona más inteligente de la habitación. Pero había olvidado una cosa crucial. Había olvidado que en el juego del capitalismo que tanto decía amar, la propiedad siempre supera a la gestión. Ella jugaba a las damas, de forma ruidosa y agresiva. Yo jugaba al ajedrez, y ya había movido mi reina a su posición. Para entender por qué este momento fue tan demoledor, tienes que entender la historia. Tienes que entender a lo que renuncié por ella. Tengo 34 años. Chloe tiene 26. Cuando éramos pequeñas, siempre había una regla no escrita en casa, Chloe era la especial. Era la bebé, la ruidosa, la que necesitaba atención extra, tutores extra, dinero extra para clases de baile y campamentos de animadoras. Yo era la confiable, la que sacaba buenas notas sin que me lo pidieran, la que no necesitaba ayuda. Así que no recibí ayuda. Cuando empecé mi primer negocio a los 22 años, comiendo fideos ramen y trabajando en un sótano húmedo, mis padres me dijeron que estaba perdiendo el tiempo. Cuando Chloe quiso ir a una universidad privada fuera del estado, refinanciaron su casa. Cuando eso no fue suficiente, yo, que acababa de empezar a ver mis primeros beneficios reales, intervine. Pagué su matrícula. Pagué sus cuotas de la hermandad. Pagué su viaje de estudios a Italia. Lo hice de forma anónima, canalizando el dinero a través de mis padres porque sabía que no podían permitírselo y no quería avergonzarlos. Le dijeron a Chloe que encontraron una manera. La dejaron creer que el dinero apareció mágicamente. Yo creé a este monstruo. Regué las semillas de su derecho a todo con mi propio sudor y capital. Y ahora ese monstruo estaba sentado frente a mí, usando unos pendientes de diamantes que yo había pagado efectivamente, planeando destruir las vidas de trabajadores honestos a los que había jurado proteger. La antagonista de mi vida no era una extraña. Era la hermana pequeña a la que solía trenzar el pelo. Pero al mirarla ahora, vi que la transformación estaba completa. Chloe no solo estaba malcriada. Era maliciosa. Así que, Clare, dijo Chloe, devolviendo mi atención al presente. Estaba picoteando los restos del pastel de calabaza. Como ahora voy a ganar mucho dinero, estaba pensando que tal vez deberías venderme tu parte de la cabaña familiar. ¿La cabaña? Era una pequeña y ruinosa cabaña en forma de A junto al lago que el abuelo nos había dejado a ambas. Era mi santuario. Era el único lugar al que podía ir para escapar del ruido de la ciudad. No voy a vender la cabaña, Chloe, dije con firmeza. ¿Por qué no?, se quejó, su voz adquiriendo ese tono petulante que generalmente hacía que Sofía cediera al instante. No puedes permitirte el mantenimiento.
El techo necesita reparaciones. El muelle se está pudriendo. Yo tengo el capital para arreglarla y convertirla en una verdadera casa de vacaciones. A ti también te vendría bien el dinero. No sé. Cómprate ropa decente. Hazte un cambio de imagen. La cabaña no está en venta, repetí. Mamá, díselo, hizo un puchero Chloe. Está siendo egoísta. De todas formas, nunca la usa. Clare, cariño, comenzó Sofía, con voz suplicante. Tu hermana tiene razón. Se quedaría en la familia. Y ya sabes, el dinero escasea para ti ahora mismo. El dinero no escasea para mí, espeté, mi paciencia finalmente agotándose. Oh, por favor, se mofó Chloe. Deja de fingir. Todos sabemos que apenas llegas a fin de mes. Conduces un Honda, Clare. Un Honda. La gente exitosa no conduce Hondas. La gente exitosa no usa trajes de confección. Eres una consultora. Eso es solo un código para desempleada. Simplemente véndeme la cabaña para que pueda convertirla en algo realmente impresionante. Se echó hacia atrás, cruzando los brazos, una expresión de triunfo engreído en su rostro. Me miró no como a una hermana, sino como a un obstáculo que debía ser eliminado, un recurso que debía ser cosechado. Era elegante, pulida y completamente hueca. Era una directora de marketing que no entendía nada sobre la lealtad a la marca o la conexión humana. Era un fraude envuelto en un embalaje de lujo. ¿Realmente crees que eres mejor que todos, verdad?, pregunté en voz baja. No lo creo, sonrió Chloe, un depredador mostrando los dientes. Lo sé. El mercado decide el valor, Clare. Y ahora mismo, el mercado dice que yo soy una directora y tú una don nadie. Así que firma la cesión de la cabaña. Toma el cheque y agradece que sea lo suficientemente generosa como para ofrecerte un rescate. Miré a Rachel. Había dejado de comer. Miraba a Chloe con abierto disgusto. Luego me miró a mí, y vi una pregunta en sus ojos. ¿Vas a soportar esto? Respiré hondo, sintiendo el estertor en mi pecho, pero ignorándolo. La fiebre todavía estaba allí, pero el fuego en mi vientre era más caliente. Lo pensaré, dije. No lo pienses demasiado, advirtió Chloe, revisando su reflejo en su cuchara. Mi oferta expira cuando empiece a trabajar el lunes. Después de eso, el precio baja. El lunes, repetí. Claro. El lunes. Me levanté, mis piernas temblorosas pero firmes. Voy a irme. Necesito descansar. ¿Te vas tan pronto?, se burló Chloe. ¿No pudiste soportar la presión? Algo así, dije. Disfruta de tu vuelta de la victoria, Chloe. Asegúrate de saborearla. Salí de la casa al frío aire de noviembre. No fui a casa a dormir. Fui a casa a trabajar. Si Chloe quería ver cómo el mercado decidía el valor, yo estaba más que feliz de darle un curso intensivo de economía. No dormí esa noche. La fiebre seguía siendo un zumbido de bajo grado en el fondo de mi conciencia, pero la adrenalina que había inundado mi sistema en la mesa de la cena era un estimulante mucho más potente. Me senté en mi escritorio en mi destartalado apartamento, el que Chloe se burlaba, rodeada de las herramientas de mi verdadero oficio. A simple vista, mi oficina en casa parecía modesta, un simple escritorio de IKEA, una cómoda silla ergonómica y un portátil. Pero el portátil era una máquina encriptada de grado militar, y la red a la que me conectaba era el servidor privado de Helios Holdings, la firma de inversión que había fundado hacía 6 años. Inicié sesión. La pantalla brilló con el reconfortante azul del panel de control seguro. Mi título oficial en Helios era consultora principal, un apodo lo suficientemente vago como para satisfacer preguntas casuales. En realidad, poseía el 51% de las acciones con derecho a voto. Cuando adquirimos Vidian Dynamics hace 3 semanas, había insistido en permanecer como socia silenciosa. Quería que el director ejecutivo existente, un hombre brillante llamado Marcus, dirigiera el barco sin que el mercado pensara que había una reorganización. Quería estabilidad. Chloe era la antítesis de la estabilidad. Bien, veamos cómo entraste, susurré a la habitación vacía, mis dedos volando sobre el teclado.
Accedí al portal de recursos humanos de Vidian. Tenía privilegios de administrador que superaban a todos, incluido el director ejecutivo. Navegué hasta la carpeta de nuevas contrataciones a nivel ejecutivo. Allí estaba ella, Chloe de abrí su archivo de incorporación. La carta de oferta estaba allí, firmada con una floritura digital. El salario era, en efecto, asombroso, significativamente más alto que el estándar de la industria para una directora de marketing con su nivel de experiencia. Fruncí el ceño, desplazándome hacia la sección de aprobaciones. Normalmente, una contratación a este nivel requería 3 firmas, la del vicepresidente de operaciones, la del jefe de recursos humanos y la del director ejecutivo. El archivo de Chloe tenía la firma del vicepresidente. Tenía la firma del jefe de recursos humanos. Pero la firma del director ejecutivo faltaba. En su lugar, había un código de anulación utilizado por el vicepresidente de operaciones, un hombre llamado Greg Miller. Greg, murmuré, ¿por qué pasarías por alto a Marcus para esto? Abrí una nueva ventana y comencé a investigar las comunicaciones de la empresa de Greg Miller. Era una violación de la privacidad que rara vez ejercía, pero la amenaza que Chloe representaba para la empresa y la posible demanda por discriminación por edad de la que se había jactado en la cena me daban una causa probable. No tardé mucho. Encontré un hilo de correos electrónicos entre Greg y Chloe que se remontaba a 2 meses. Asunto, el puesto. De Chloe de a Greg Miller. Greg, cariño, necesito esto. El salario tiene que ser de al menos censurado. Te prometo que una vez que esté dentro, haré limpieza. Podemos deshacernos de la vieja guardia que tanto odias. Solo consígueme la oferta. Haré que valga la pena. ¿Recuerdas aquello en Las Vegas? No queremos que eso se sepa. Me recliné en mi silla, el aire saliendo de mis pulmones en un silbido agudo. Era peor que el nepotismo. Era chantaje, o al menos una fuerte implicación de ello. Chloe había aprovechado un secreto personal para obligar a un vicepresidente a contratarla con una tarifa inflada, pasando por alto al director ejecutivo con la intención específica de llevar a cabo una purga ilegal del personal. Tomé mi teléfono. Eran las 3 de la mañana, pero sabía quién estaría despierto. Marqué a mi abogada personal, Sara. Respondió al segundo timbre. Clare, son las 3 de la mañana. ¿Estás bien? ¿Es la neumonía? Estoy bien, Sara. O al menos lo estaré. Necesito que abras un expediente. Prioridad 1. De acuerdo. Escuché el crujido de las sábanas y el clic de una lámpara. ¿Quién es el objetivo? Mi hermana y el vicepresidente de operaciones de Vidian Dynamics. Tu hermana, la voz de Sara perdió su somnolencia al instante. ¿La que le pagaste la matrícula? ¿La que piensa que eres una indigente? La misma. Ha sido contratada como la nueva directora de marketing, y planea un despido masivo basado en la edad. También parece haber coaccionado al vicepresidente para que la contratara. Necesito una auditoría forense de las cuentas de Greg Miller, y necesito que se ponga una retención legal en el contrato de empleo de Chloe inmediatamente. No la despidas todavía. Solo pausa todo. Congela sus credenciales. Congela la configuración de su nómina. Entendido. Tendré los papeles redactados al amanecer. Clare, ¿estás segura? Esto va a hacer estallar la dinámica de tu familia. Miré la pantalla, la arrogante firma en el contrato de Chloe. La dinámica familiar ya ha estallado, Sara. Solo estoy limpiando los escombros. Las consecuencias fueron inmediatas, pero no de la manera que Chloe esperaba. La mañana del sábado llegó con un cielo gris y opresivo. Mi fiebre había bajado, dejándome débil pero con la mente clara. Estaba sentada en mi sofá, envuelta en una manta, revisando el informe preliminar que Sara me había enviado cuando comenzaron los golpes. No era un llamado. Era un asalto a mi puerta principal. Clare, abre. Sé que estás ahí dentro. Suspiré, cerrando mi portátil y deslizándolo debajo de un cojín. Caminé hacia la puerta y la abrí. Chloe irrumpió como un huracán, vistiendo un chándal de diseñador y sosteniendo una taza de Starbucks que parecía un arma en su mano. Su rostro estaba sonrojado, sus ojos abiertos con una mezcla de confusión e ira.
Mi inicio de sesión no funciona, gritó, omitiendo por completo el hola. Intenté iniciar sesión en el portal de incorporación de Vidian para pedir mi nuevo portátil y configurar mi depósito directo, y dice, acceso denegado, pendiente de investigación. ¿Qué significa eso? Caminé hacia la cocina y encendí la tetera. Supongo que significa que estás bajo investigación, Chloe. ¿Quieres un poco de té? Me miró fijamente, con la boca abierta. ¿Té? ¿Estás loca? Estoy hablando de mi carrera. Llamé a Greg y no contesta. Llamé a Recursos Humanos y dijeron que el expediente está bloqueado por el Departamento Legal Corporativo. ¿Por qué no te estás asustando por mí? Esto es un desastre. ¿Por qué me asustaría?, pregunté con calma, apoyándome en el mostrador. Pensé que eras un tiburón. Los tiburones no entran en pánico. No te burles de mí. Golpeó su taza en mi pequeña mesa de comedor, el café salpicando el borde. Esto es un fallo técnico. Tiene que serlo. Empiezo el lunes. Tengo un plan. Tengo gente que despedir. ¿Cierto?, dije. La gente mayor de 45. El personal sobrante. Exactamente. Necesito entrar allí y afirmar mi dominio de inmediato. Si no puedo iniciar sesión, parezco débil. Paseó por mi pequeña sala de estar, sus ojos escaneando mis modestos muebles con desdén. Dios, ¿cómo vives así? Huele a libros viejos y a fracaso aquí dentro. Chloe, dije, mi voz endureciéndose. ¿Alguna vez se te ocurrió que amenazar con despedir a personas por su edad es ilegal? ¿Que tal vez alguien marcó tu perfil porque eres un riesgo? Dejó de caminar y me miró, sus ojos entrecerrándose. ¿Quién te dijo eso? Solo lo dije en la cena. Aún no se lo he dicho a nadie en la empresa, excepto a Greg. ¿Y qué le dijiste a Greg? Di un paso adelante. ¿Le hablaste de tu visión para el departamento, o le recordaste lo de Las Vegas? El color desapareció de su rostro más rápido que el agua de una vasija rota. Se congeló, su mano flotando a medio camino de su boca. El silencio que se extendió entre nosotras fue pesado, sofocante. ¿Cómo?, tragó saliva con dificultad. ¿Cómo sabes sobre eso? Sé muchas cosas, Chloe. Sé que pasaste por alto al director ejecutivo. Sé que tu salario está un 20% por encima del límite presupuestario. Y sé que, a partir de esta mañana, Greg Miller ha sido puesto en licencia administrativa pendiente de una revisión interna. Tú. Me has estado acosando. Su sorpresa fue rápidamente reemplazada por una furia defensiva. Hackeaste mi correo electrónico. Eso es un delito grave, Clare. Haré que te arresten. Te demandaré por todo lo que tienes. Que, por cierto, no es mucho, pero me lo llevaré todo. No hackeé tu correo electrónico, dije, lo cual era técnicamente cierto. Había auditado una cuenta de la empresa de la que era dueña. Pero te estás perdiendo el punto. No empiezas el lunes, Chloe. Tu oferta está siendo rescindida. Se rió, un sonido agudo e histérico. ¿Tú? ¿Crees que tienes el poder de rescindir mi oferta? Eres una don nadie. Eres mi hermana mayor enferma, pobre y celosa que vive en un basurero. Greg es el vicepresidente. Él dirige el lugar. Greg no dirige el lugar, la corregí suavemente. Lo hacen los dueños. ¿Y qué sabes tú de dueños?, escupió. Nunca has sido dueña de nada de valor en tu vida. Solo intentas asustarme porque tienes envidia. Estás celosa de que yo lo logré y tú no. Bueno, adivina qué. Voy a ir a la oficina el lunes de todos modos. Voy a pasar directamente por seguridad, marcharé a mi oficina, y si alguien intenta detenerme, demandaré a la empresa por discriminación. Agarró su bolso, su pecho agitándose. Y en cuanto a ti, no esperes una invitación para Navidad. Estás muerta para mí. Salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que un cuadro en la pared se inclinó. Observé la puerta por un momento, luego me acerqué y enderecé el cuadro. Era una foto de nosotras de niñas, sonriendo en el muelle de la cabaña. Traté de advertirte, susurré. Pero nunca escuchas.
El silencio que siguió a la partida de Chloe no duró mucho. En una hora, mi teléfono comenzó a vibrar, bailando sobre la mesa de café como un escarabajo frenético. Mamá llamando. Lo dejé ir al buzón de voz. Mamá llamando. Lo dejé ir de nuevo. Papá llamando. Contesté. Mi padre rara vez llamaba a menos que la casa estuviera en llamas. Clare. Su voz era áspera, tensa. Tu madre está histérica. Chloe está aquí. Dice que hackeaste su ordenador. Dice que llamaste a su empresa y difundiste mentiras sobre ella para que la despidieran. ¿Qué está pasando? No mentí, papá, dije, hundiéndome en el sofá. El cansancio estaba volviendo. Chloe consiguió ese trabajo mediante chantaje, y planeaba infringir las leyes laborales en el momento en que entrara por la puerta. Solo me aseguré de que la empresa lo supiera. No es asunto tuyo, gritó, un sonido tan raro que me hizo estremecer. ¿Por qué no pudiste dejarla tener esto? Finalmente encontró su equilibrio. Finalmente tuvo una oportunidad. Y tú, su propia hermana, la saboteas porque ¿qué? ¿Estás celosa? No estoy celosa, dije, enunciando cada palabra. Estoy protegiendo la empresa. ¿Qué empresa? Tú no trabajas allí. Eres una consultora. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo, casi grité de vuelta, pero me contuve. No podía decírselo todavía. No por teléfono. No mientras él estaba en modo de defensa. Papá, escúchame. Chloe está en problemas. Problemas legales reales. Necesita dejar de cavar. No está en problemas, espetó. Es víctima de una hermana celosa. Le vamos a prestar el dinero para un abogado. Va a demandar a esa empresa, y te va a demandar a ti si es necesario. Estoy decepcionado de ti, Clare. Pensé que te habíamos educado mejor. La línea se cortó. Miré el teléfono, un vacío frío expandiéndose en mi pecho. Le vamos a prestar el dinero. Estaban recurriendo a sus ahorros de jubilación de nuevo para financiar sus delirios, para financiar una demanda en mi contra. Las apuestas acababan de cambiar. Ya no se trataba solo de proteger a mis empleados. Se trataba de salvar a mis padres de la ruina financiera a manos de su hija predilecta. Volví a mi portátil. Si Chloe iba a arrastrar a nuestros padres a esto, necesitaba asegurarme de que la puerta estuviera cerrada tan herméticamente que no pudiera forzarla con una demanda. Necesitaba más que el correo electrónico. El correo electrónico era ella dijo. Necesitaba pruebas contundentes de su incompetencia y fraude. Profundicé en el archivo Chloe que Sara había marcado. Realicé una verificación del currículum que había presentado. Afirmaba haber sido la jefa de estrategia digital en una firma boutique en Chicago durante 3 años. Conocía la firma. Conocía al dueño. Tomé el teléfono y marqué. Hola David, soy Clare. Clare. Mucho tiempo. ¿Cómo va creciendo el imperio? Escucha, necesito un favor. ¿Alguna vez trabajó para ti una tal Chloe como jefa de estrategia digital? Hubo una pausa seguida de una risa confusa. ¿Chloe? ¿Te refieres a la becaria? La que despedimos después de 3 meses porque usó la tarjeta corporativa para comprar entradas para Taylor Swift. Esa misma. Nunca fue jefa de estrategia. Era una asociada junior como mucho. La despedimos con causa. ¿Por qué? Acaba de solicitar un puesto de directora en una de mis holdings, afirmando que dirigía tu departamento. Vaya, silbó David. Eso es audaz. ¿Necesitas una declaración por escrito? Lo necesito todo, David. La carta de despido, los recibos de la tarjeta de crédito, las evaluaciones de desempeño donde le dijiste que carecía de habilidades básicas de liderazgo. Envíamelo todo. ¿Hecho? ¿Enviado? Unos minutos después, mi bandeja de entrada sonó. Abrí los archivos. Era un tesoro de incompetencia. No solo había mentido sobre su título, sino que también había mentido sobre sus fechas de empleo para cubrir una brecha de 2 años en la que
Probablemente estuvo desempleada y viviendo de mamá y papá. Pero había una cosa más, un correo electrónico reenviado en el lote que David envió. Algo que Chloe le había enviado rogándole que le devolviera el trabajo. No puedes despedirme. Mi familia tiene dinero. Conocemos a gente. Si me despides, le diré a todo el mundo que me acosaste. Un patrón. Era un patrón de extorsión. Imprimí todo. La pila de papel era gruesa, pesada con el peso de su engaño. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Chloe. Abogado contratado. Prepárate para perderlo todo, bruja miserable. Nos vemos en los tribunales. Miré el texto, luego la pila de papeles. Tenía razón en una cosa. Nos veríamos, pero no en un tribunal. Revisé el calendario. Domingo. Mañana era el almuerzo anual de sobras post-acción de gracias en casa de mis padres. Era una tradición. Chloe estaría allí reuniendo a las tropas, tejiendo su narrativa de victimismo, asegurándose ese cheque de mi padre. Era hora de terminar con la farsa. Guardé los documentos en un maletín de cuero, uno que parecía demasiado caro para una consultora con dificultades. Fui a mi armario y aparté las sudaderas con capucha y los vaqueros gastados. Desde el fondo, dentro de una funda para ropa, saqué un traje italiano a medida de color gris marengo. Era la armadura que usaba cuando entraba en las salas de juntas para desmantelar empresas en quiebra. Mañana, lo usaría para almorzar. El almuerzo del domingo era una tradición tan antigua como mi memoria, sándwiches de pavo en pan blanco, pastel rancio y el requisito tácito de fingir que éramos una unidad feliz y funcional. Pero hoy, el aire en la sala de estar de mis padres era tan denso de tensión que se sentía como caminar a través del agua. Aparqué mi coche real, un elegante Porsche Panamera negro que normalmente mantenía guardado en el otro lado de la ciudad, justo en la entrada, bloqueando el Audi de alquiler de Chloe. Salí, la grava crujiendo bajo mis tacones. No llevaba los vaqueros holgados y el suéter extra grande a los que estaban acostumbrados. Llevaba el traje italiano gris marengo, una blusa de seda y el reloj que me había comprado cuando Helio Soldin superó sus primeros 10 millones en activos. Caminé hacia la puerta principal, maletín en mano. No llamé. La escena en el interior era exactamente como la había predicho. Sofía estaba en la cocina haciendo café. Edward estaba sentado en la mesa del comedor, su chequera abierta, un bolígrafo suspendido sobre la línea de la firma. Chloe estaba sentada a su lado, secándose los ojos secos con un pañuelo, pareciendo la imagen de la inocencia victimizada. La tía Rachel también estaba allí, sentada en el sillón de la esquina, con los brazos cruzados, con aspecto escéptico. La conversación se detuvo en el momento en que entré por la puerta. «Clare», preguntó Sofía, saliendo de la cocina con una cafetera. Se quedó helada. Sus ojos viajaron de mis tacones a mi traje y a mi cara. «¿Qué? ¿Qué llevas puesto?» «Es de alquiler», se burló Chloe, aunque su voz vaciló ligeramente. «¿Intentando aparentar para tu defensa legal?» «No ayudará. Papá está escribiendo el cheque de la provisión de fondos ahora mismo». «Baja el bolígrafo, papá», dije. Mi voz no era fuerte, pero tenía un timbre que nunca antes habían oído. Era la voz que usaba para cerrar tratos y despedir a directores ejecutivos incompetentes. Edward levantó la vista, sorprendido. «Clare, estamos manejando esto. Tu hermana ha sido agraviada. Necesitamos apoyarla». «No ha sido agraviada», dije, caminando hacia la mesa. Dejé el maletín con un ruido sordo. «La han pillado». «¿Pillada haciendo qué?», espetó Chloe, levantándose. «¿Siendo ambiciosa? ¿Siendo mejor que tú? Solo intentas sabotearme porque no soportas que tenga éxito». «¿Exitosa?». La miré a los ojos. «Chloe, llevas 2 años desempleada. Te despidieron de tu último trabajo por fraude con tarjeta de crédito, y conseguiste este trabajo en Vidian chantajeando a Greg Miller sobre una aventura que tuvo en Las Vegas». La habitación quedó en un silencio sepulcral. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. «¿Eso? Eso es mentira», tartamudeó Chloe, su rostro poniéndose de un rojo irregular. «Mamá, está mintiendo».
¿Está loca? ¿Lo estoy? Hice clic en los pestillos del maletín. Se abrieron de golpe con un sonido agudo. Saqué el primer documento. Esta es la carta de despido de tu último empleador en Chicago. Detalla la compra no autorizada de entradas de conciertos y viajes personales con la tarjeta de la empresa. ¿Te gustaría leerla, papá? Deslicé el papel sobre la mesa. Edward lo miró fijamente, su mano temblando. No lo recogió, pero miró el membrete. Miró el texto en negrita que decía, despido con causa. Y esto, saqué una pila de correos electrónicos, es la correspondencia entre tú y Greg Miller. Tiene fecha de hace 2 meses. Amenazaste explícitamente con revelar su indiscreción en Las Vegas a su esposa si no te contrataba con un 20% por encima del límite salarial. ¿De dónde sacaste eso?, chilló Chloe, abalanzándose sobre los papeles. Eso es privado. Eso es ilegal. Le agarré la muñeca antes de que pudiera tocar los documentos. Mi agarre era de hierro. Es propiedad de la empresa, Chloe. Y como dueña de la empresa, tengo derecho a revisarlo. Se congeló. Retiró el brazo, frotándose la muñeca, mirándome con genuina confusión. ¿Dueña? ¿De qué estás hablando? Tú no eres dueña de nada. Soy dueña de Helios Holdings, dije, mi voz tranquila, firme y devastadora. Y Helios Holdings es dueña de Vidian Dynamics. La compré hace 3 semanas. Soy la accionista mayoritaria. Soy la presidenta del consejo. ¿Soy tu jefa? A Sofía se le cayó la cafetera. No se rompió, pero resonó ruidosamente en el mostrador, salpicando líquido caliente por todas partes. Clare, ¿qué? Construí mi empresa hace 6 años, mamá, dije, sin apartar los ojos de Chloe. No quería decírselos porque quería lograrlo por mi cuenta, sin esto. Hice un gesto hacia la chequera. Pero ya no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se arruinan para financiar las mentiras de Chloe. Chloe negaba con la cabeza frenéticamente. No, no, eso es imposible. Estás arruinada. Conduces un Honda. Vives en ese basurero. Vivo por debajo de mis posibilidades para poder reinvertir en mi negocio, corregí. Y el basurero es una ubicación estratégica cerca del centro de fibra óptica que necesito para mis servidores. Pero eso es irrelevante. Lo que es relevante es que, a partir de esta mañana, Greg Miller ha sido despedido por conducta grave y tu oferta de empleo ha sido formalmente rescindida. Saqué un último documento, una carta formal en papel grueso de color crema con el logotipo de Helios en relieve en la parte superior. Lo deslicé hacia ella. Este es tu aviso. No eres bienvenida en Vidian. No eres bienvenida en ninguna subsidiaria de Helios. Y si intentas contactar a alguno de mis empleados de nuevo, nuestro equipo legal, mi equipo legal real, presentará cargos por extorsión. Chloe miró el papel. Miró el logotipo. Miró mi firma en la parte inferior. La realidad finalmente la estaba golpeando. La hermana con suerte, la fracasada, tenía las llaves del reino en el que había estado tratando de colarse. Papá, se volvió hacia Edward, las lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas reales esta vez. Lágrimas de terror. Papá, haz algo. Está arruinando mi vida. No puede hacer esto. Edward miró la chequera. Miró la carta de despido de Chicago. Miró los correos electrónicos de chantaje. Me miró a mí. Realmente me miró por primera vez en años. Vio el traje. Vio el coche en la entrada. Vio la fuerza en mi postura. Lenta, dolorosamente, cogió el bolígrafo. Papá, gimió Chloe. Edward cerró la chequera. Tapó el bolígrafo. Los apartó a ambos. Nos mentiste, Chloe, dijo, su voz quebrándose. Dijiste que dirigías ese departamento en Chicago. Dijiste que eras una estrella. Tú robaste. Fue un malentendido, se lamentó Chloe. Y chantajeaste a un hombre, continuó Edward, su voz subiendo de tono. ¿Así te criamos? ¿Para amenazar a la gente? Hice lo que tenía que hacer, gritó.
Porque Clare siempre lo tuvo todo. Siempre es la inteligente, la buena. Solo quería ganar por una vez. No se gana haciendo trampas, Chloe, dije en voz baja. Cállate, me gritó. Solo cállate. Te odio. Odio tu dinero. Odio tu suerte. No fue suerte, intervino la tía Rachel desde la esquina, su voz cortando el ruido como una cuchilla. Ella trabajó mientras tú te ibas de fiesta, Chloe. Todos lo vimos suceder. Simplemente no dijimos nada porque tu madre no nos dejaba. Sofía soltó un sollozo, cubriéndose la cara con las manos. Chloe miró alrededor de la habitación. Había perdido a su audiencia. Había perdido el cheque. Había perdido el trabajo. Había perdido la narrativa. Agarró su bolso. Bien. Quédense con su estúpida empresa. Quédense con su estúpido dinero. No necesito a ninguno de ustedes. Encontraré otro trabajo. Iré a un competidor. Puedes intentarlo, dije, pero la industria es pequeña, y el fraude en el currículum es una mancha difícil de limpiar. Me lanzó una última mirada, una mirada de odio puro e inalterado. Y luego se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta. Oímos la puerta del Audi cerrarse de golpe, el motor revolucionarse y los neumáticos chirriar en la grava mientras se alejaba a toda velocidad. El silencio que siguió fue pesado, lleno de los escombros de una dinámica familiar destrozada. Pasó mucho tiempo antes de que alguien hablara. Sofía lloraba suavemente en el mostrador. Edward se miraba las manos. Rachel se levantó y se acercó a mí. Bonito traje, dijo en voz baja. Gracias, tía Rachel, logré una débil sonrisa. Lo sabía, susurró. Vi tu nombre en la revista de negocios hace unos años. Top 30 menores de 30. Supuse que se lo dirías cuando estuvieras lista. Nunca iba a estar lista para esto, admití. Me acerqué a la mesa y me senté frente a mi padre. Parecía mayor que 10 minutos antes. La ilusión de su niña perfecta había sido destruida, y la conciencia de su propia negligencia se estaba asentando. Clare, dijo con voz ronca. ¿Es verdad? ¿Eres dueña de todo? Sí, papá. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Me habrían tratado de manera diferente?, pregunté. ¿O simplemente me habrían pedido que le diera más dinero a Chloe? Se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Abrió la boca para defenderse, luego la cerró. Miró la chequera cerrada. Yo. Supongo que me merecía eso. Sofía se acercó a la mesa, secándose los ojos. Parecía destrozada. Solo queríamos que estuviera bien, Clare. No es fuerte como tú. Nunca nos necesitaste. Ella siempre nos necesitó. No los necesitaba, dije con suavidad pero con firmeza. Necesitaba madurar. Y al pagarle todo, al ocultar sus fracasos, impidieron que eso sucediera. No la ayudaron, mamá. La incapacitaron. Sofía asintió lentamente. La verdad finalmente penetrando la negación en la que se había envuelto durante décadas. Lo siento, Clare. Lo siento mucho. Hemos sido injustos contigo. Te llamamos afortunada. No vimos el trabajo. Está bien, dije, aunque todos sabíamos que tardaría mucho tiempo en estar realmente bien. Pero esto tiene que parar. No más rescates. No más préstamos. Si Chloe se mete en problemas, tiene que salir de ellos por sí misma. ¿Lo entienden? Sí, dijo Edward, su voz volviéndose más firme. Sí. No más. Me quedé una hora más. No comimos las sobras. Bebimos café y hablamos de verdad, sobre mi negocio, sobre mi vida, sobre cosas que no fueran el último drama de Chloe. Fue incómodo, tentativo, pero real. Cuando finalmente me fui, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la entrada. Me subí a mi coche y me quedé allí un momento, el silencio de la cabina envolviéndome. Me sentí agotada, vacía, pero también increíblemente ligera. El secreto había salido a la luz.
El peso que había estado cargando, la necesidad de ocultar mi éxito para proteger el ego de mi hermana, se había ido. Conduje de vuelta a la ciudad, pero no fui a mi apartamento. Conduje a la oficina de Helios. Entré en el edificio vacío, las luces zumbando sobre mi cabeza. Fui a mi oficina, la oficina de la esquina que rara vez usaba, y me paré junto a la ventana mirando el horizonte de la ciudad. Saqué mi teléfono. Tenía una notificación de nuestro equipo legal. Orden de cese y desistimiento entregada a Chloe de Greg Miller ha aceptado renunciar silenciosamente a cambio de una referencia neutral. La situación está contenida. Había terminado. Chloe no desapareció por completo. Se mudó a una ciudad más pequeña unos meses después. Por lo que me cuenta Rachel, trabaja como vendedora en una boutique de lujo. Es un trabajo honesto. Tiene que llegar a tiempo. Tiene que ser amable con los clientes. Tiene que pagar su propio alquiler. Espero por su bien que aprenda el valor de ello. En cuanto a mí, vendí el apartamento destartalado. Compré un lugar más cerca del agua, un lugar con luz y espacio. Dejé de esconderme. Empecé a aceptar invitaciones para hablar en paneles. Empecé a conducir mi coche a los eventos familiares. La relación con mis padres es un trabajo en curso. Estamos reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, sobre una base de verdad en lugar de permisividad. No es perfecto, pero es honesto. Y la cabaña, no la vendí. Contraté a un contratista para renovarla. Puse un techo nuevo, arreglé el muelle e instalé un sistema de sonido increíble. Voy allí los fines de semana ahora para sentarme junto al agua y escuchar el viento en los árboles. A veces pienso en lo que dijo Chloe en esa cena de acción de gracias, que el éxito se toma, no se da. Estaba equivocada. El éxito no se toma. Se construye. Se gana. Y lo único que realmente posees en este mundo es tu integridad. Eso no es suerte. Esa es simplemente la verdad.